Este día vamos a tener una materia llamada soteriología. Soteriología, no es soteriología como estaba escrito en el anuncio, es soteriología. Soteriología es una materia en la que, como bien lo hemos venido anunciando, se va a hablar más que todo de el plan de salvación, es decir, qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Para eso hay una serie de cosas que nosotros debemos aprender y debemos entender esto, porque si no comprendemos esto, nuestra vida no puede crecer como cristianos y no podemos ser santos. Por eso dice el profeta Isaías: mi pueblo pereció por falta de conocimiento. ¿Por qué pereció? Porque no se le explicó, no se les enseñó. Una parte del gran mandamiento, de la gran comisión, es ir y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles. Entonces, si se enseña, entonces esto es importante que aprendamos. Si no se enseña, la gente va a tener la justificación de decir: Dios, a mí no me explicaron. Andrea, Dios te bendiga. Dios los bendiga. Entonces, si a mí no me enseñan, lo tenemos grave. Y claro, andamos como aquellas iglesias, ¿cómo se lo digo? Andamos como aquellas iglesias que caminan siempre resquebrajados, ¿no? Iglesias que, por ejemplo, iglesias de la sanidad, por ejemplo, una iglesia que solamente cree en la sanidad divina, pero no entienden qué es la salvación, no entienden qué es la santidad, no entienden qué es la bendición, qué es el Espíritu Santo, porque no se les ha explicado. Entonces, si el hombre quiere ser salvo, se le tiene que explicar qué es lo que el hombre debe hacer para ser salvo. Entonces, para esto, no sé si mi esposa me puede poner la imagen, por favor, un momento. He hecho una imagen para que ustedes comprendan cómo lo vamos a enseñar. Ustedes tienen esto es un esquema, más o menos, para que ustedes puedan entender cómo se va a trabajar la soteriología. Vean ustedes, el plan de salvación consiste así. El Evangelio es el mensaje que nosotros vamos a predicar. El Evangelio llega al corazón del hombre, ¿verdad? Entonces, si el Evangelio llega al corazón del hombre, el Evangelio produce en el corazón del hombre fe. Entonces, esa fe es un canal que Dios permite que el hombre se abra. Cuanto más fe haya, el canal va a estar más abierto, para que por medio de ese canal descienda algo que se llama la gracia de Dios. Entonces, cuando desciende la gracia de Dios, al descender la gracia de Dios viene con muchos regalos. Aquí no lo pude apuntar, pero esta gracia viene con regalos como la propiciación, la redención, la justificación, la reconciliación. Esta acción que más adelante las vamos a ver son regalos que vienen por medio de la gracia y por medio de ese canal llamado fe, ¿verdad? Lo estamos viendo, ¿verdad? Esta fe y esta gracia descendida hacia el hombre produce en el hombre un acto que él debe decidir, y es el arrepentimiento total de su vida. Entonces, vean ustedes esta imagen, y yo quiero que ustedes la tengan muy en cuenta a la hora de estudiar la soteriología. ¿Qué es lo que el hombre debe hacer salvo? Debe escuchar el Evangelio. El Evangelio llega al corazón del hombre y produce en el corazón del hombre fe. Ese fe es el canal por el cual la gracia va a descender, y cuando la gracia descienda al corazón del hombre, produce en el hombre el arrepentimiento. Amén. ¿Hasta aquí? ¿Alguna duda? ¿Más o menos? Apunten bien este esquema, porque este es el esquema que más o menos vamos a utilizar
cuando nosotros vayamos a trabajar en el tazón de micrófono. Bueno, vamos a comenzar con el primer paso, en el nombre del Señor. El primer paso es entender qué es el Evangelio, ¿no? Entonces vamos a preguntar por aquí. A ver, para ustedes, ¿qué es el Evangelio? El poder de Dios para la salvación. Según Romanos 1:16, poder de Dios, ¿no? Para ustedes, ¿qué más es Evangelio? Palabra de Dios. A ver, ¿qué más podemos ver nosotros del Evangelio? Bueno, más o menos tenemos una idea. Evangelio quiere decir buenas nuevas. Entonces, si el Evangelio son buenas nuevas, eso quiere decir que había una mala noticia, ¿verdad? Vamos a trabajar aquí siempre el lado opuesto. Para entender el Evangelio tenemos que ponernos en la parte más crítica para poder comprender la buena nueva. Si el Evangelio quiere decir buena nueva, es porque antes el hombre tenía una mala noticia. Y cuando vino el Evangelio, la noticia le cambió. Y al cambiarle la noticia, eso quiere decir que ya no es mala noticia, sino buena noticia. ¿Hasta aquí más o menos me van entendiendo? Amén. Entonces, para que ustedes vayan viendo, el Evangelio es una buena noticia que llega al corazón del hombre. Este Evangelio, dice la Biblia, porque no me avergüenzo del Evangelio porque es poder de Dios, Romanos 1:16. ¿Poder de Dios para qué? Para salvación. Amén. Entonces, si dice salvación, el propósito del Evangelio es salvar al hombre. Si el Evangelio no salva al hombre, estamos perdidos. Porque entonces de nada sirve creer en el Evangelio si no salva a la gente. El Evangelio es para salvación. ¿Hasta aquí alguna pregunta? ¿Todo claro? Bueno. Entonces siempre tengan en cuenta de que si el Evangelio es una buena noticia para la salvación del hombre, eso es porque anteriormente le habían dado una mala noticia. Hay varios nombres dados en la Biblia al Evangelio. Y vamos a estudiar algunos, porque no vamos a tener mucho tiempo para explicarlo todo. El primer nombre dado al Evangelio es el Evangelio del Reino. Este Evangelio del Reino es un Evangelio que lo debemos entender de la siguiente manera. Y vamos a remontarnos a la historia. Después de preguntas bíblicas, un personaje al cual Dios le dijo: a ti te daré una descendencia como la de Abraham, ¿no? Abraham tuvo un hijo que se llamó Isaac. Isaac tuvo un hijo que se llamó, a ver, Jacob fue el que luchó con el ángel, ¿se acuerdan? El que se casó con Lea la fea y Raquel, ¿no? Porque él amó a Raquel, él no amó a Lea. Entonces, de Jacob salieron ¿cuántos hijos? 13 hijos. Salieron 13 hijos con la niña, ¿no? Rubén, Simeón, Leví, Judá, Dan, Talí, Aser, Zabulón, Isaacar, Leví, no, se me olvidaron. Bueno, los encontraremos ahorita en el libro del Éxodo. De ahí salen 12 tribus. Y de esas 12 tribus, Dios hace una nación llamada Israel. No tengan miedo, ustedes responden sin miedo.
Si se equivoca, no hay problema. No hay problema, estamos aquí, no lo vamos a suspender ni nada. Ya luego vendrá si aprobamos o suspendemos, pero ahora no pasa nada. Entonces, el Evangelio del Reino viene con el propósito de Israel era un pueblo cuyo rey soberano era Dios. Cuando Moisés sacó al pueblo de Egipto, el Dios de Israel era Dios. No eran los dioses de los antiguos, sino que era Dios. Cuando entraron a la tierra prometida, empezaron a haber problemas graves con Israel. El libro de Jueces habla de que las advertencias que les dio Moisés, las advertencias que les dio Josué: por favor, no se vayan tras dioses ajenos, no se vayan tras dioses ajenos, porque hay un Dios que los ama, que los quiere cuidar. Dios es celoso, solamente Él es el Dios de ustedes. Ustedes no necesitan de más, porque Dios es más que suficiente. Dios mismo les ha demostrado que pueden mantenerlos con comida del cielo durante 40 años en un desierto. No se han muerto. De hecho, dice la Biblia que la ropa de ellos no se envejeció, ni el calzado de ellos se envejeció. O sea, Dios los ha sustentado en 40 años. No se han muerto de hambre, no se han muerto de frío ni de calor. Dios los ha cuidado y los ha mantenido. Por favor, no se vayan tras dioses. Pero ¿qué pasa? El Evangelio del Reino llega tras una mala noticia. Esta mala noticia consiste en: como el pueblo de Israel no quiso a Dios, dijeron: queremos reyes como los demás pueblos, queremos un hombre como rey, ¿verdad? Entonces por eso aparecen los reyes, porque no te han dejado a ti, Samuel, sino que me han dejado a mí. El pueblo de Israel abandonó a Dios, quiso cosas humanas, se olvidaron de Dios. Entonces, ¿qué pasa? El hombre que deja a Dios la tiene perdida. El hombre que deja a Dios es un hombre que se estrella, creyendo que lo sabe todo, no sabe nada. Creyendo que lo sabe todo, creyendo que lo puede hacer todo, se estrella y no llega a ningún sitio. Me dio risa un hermano, el hermano Juan, en español, el hermano que canta flamenco en español. Él antes era drogadicto, entonces él estaba, perdónenme la expresión, tan colocado de droga. Y esto de la droga es increíble, aunque parezca risible, es impresionante. Estaba viendo Superman por la televisión y se creyó que podía volar y se tiró del cuarto piso y terminó con problemas en la columna y lo tuvieron que quedar inconsciente. Porque me dijo: puedo volar, y se pegó el cortazo. Porque el hombre cree que se la sabe todas. Yo no necesito a Dios para nada, yo no necesito la ayuda de Dios para nada ni nada. Pero llega el momento en que, hágalo usted. A ver si lo hace. Aquí no tiene la culpa el diablo, hermano. El diablo no tiene culpa aquí de nada. El culpable es el hombre. Amén, hasta aquí lo tenemos claro, ¿no? Israel abandonó a Dios. Ustedes se acuerdan de que David, el rey David, fue el amigo de Dios, el hombre conforme al corazón de Dios. El rey David fue el único rey que no se fue tras ídolos. El pecado de David fue fornicación, pero pidió perdón. Y le costó, porque fue por cuestiones familiares, pero nunca se fue tras ídolos. Déjenlo claro. El rey David tenía un reino, y era el reino de Israel. No pudo reconstruir un templo para Dios porque había derramado mucha sangre. Entonces Salomón construyó el templo. Y cuando Salomón construye el templo, Dios le dice a Salomón: yo voy a estar en este templo siempre y cuando ustedes me adoren a mí y no se vayan tras ídolos. Lo primero que hizo Salomón fue enamorarse de mujeres de otras religiones.
de otras ideologías y de otros pensamientos. ¿Qué pasa? Cuando la Biblia hace esto, la gloria de Dios se va del templo. Y al irse la gloria de Dios del templo, es una mala noticia. ¿Lo están viendo? Ya Dios no está con nosotros. El reino de Israel se divide en dos. Eso ya el año que viene lo veremos en una materia que se llama Antiguo Testamento, la historia de Israel. Pero hermanos, lo fuerte de esto es de que al dividirse el reino, sigue Israel yéndose tras dioses, tras dioses, tras dioses, tras dioses y tras dioses. Pero me llama mucho la atención esto. Israel está cansado de vivir dividido, está cansado de vivir con muertes, con esa tristeza, hermanos, porque un hombre cuando no vive en Dios, el hombre vive fuera, perdido. ¿Ustedes se acuerdan que los apóstoles le dijeron a Jesús antes de subir al cielo: Señor, restaurarás el reino de Israel en este tiempo? Y usted siempre va a encontrar referencias de David, el trono de David, la raíz de David, porque no se acuerda ningún otro rey mejor que David. ¿Quién va a sustituir el trono de David? ¿Quién va a sustituir el trono de David? Porque David fue el único rey que no se fue tras ídolos. Uno de los mejores reyes que ha tenido Israel ha sido David. ¿Me entienden lo que estoy diciendo? No sé, hermano Freddy, si me puede arreglar aquí el calentador. Me alegra verle aquí. Entonces, la buena noticia, hay que volverlo a conectar, hay que volverlo a desconectar y... Bueno, mírenme a mí mientras el hermano Freddy. Gracias. ¿Qué pasa? Cuando la palabra de Dios enseña de que el evangelio del reino llega, es porque... ¿Qué quiere decir esto? Que nosotros vamos a ser superiores a Israel. Nosotros gobernaremos Israel. E Israel será nuestros súbditos. ¿Hasta aquí más o menos me van entendiendo, hermanos? Más o menos. Andrea, ¿más o menos me entiendes? Te explico. Israel se quedó sin rey. Que era el de David. El trono de David, exactamente. Entonces, al Israel quedarse sin rey, Jesús vino. Y Jesús dijo: el reino de los cielos se ha acercado. Diciendo, ¿No fue cuando lo dio a Salomón? Se fue, exactamente. Se fue la gloria de Dios. Entonces, cuando se va la gloria de Dios, Israel queda abandonada, muerta, sola. Una mala noticia. Pero la buena noticia es de que el Rey de Reyes y Señor de Señores iba a volver. Sí, ¿Verdad? Entonces, cuando Jesús dice: el reino de los cielos se ha acercado, es quién quiere pertenecer al reino. Entonces, por eso es que todas las parábolas que encontramos en la Biblia son: el reino de los cielos es semejante a un hombre que tenía 2 hijos, un hombre que tenía 100 ovejas, una mujer que teniendo 10 dracmas se le pierde una. Porque el reino de los cielos tiene esas comparaciones. Más o menos lo vamos entendiendo. Amén. Amén. Entonces, ¿por qué se llama el evangelio del reino? Porque Dios quiere introducir a la gente al reino de Dios. Amén. Para reinar, no para tener el título de reyes, no. Dios quiere que nosotros entremos al reino para darle una buena noticia a Israel. Mira, aquí está el rey y aquí está su reino también. Vea usted qué bonito, ¿verdad? Entonces este es el evangelio del reino. Más o menos lo hemos entendido, hermanos. Amén. ¿Alguna pregunta? Por favor, no quiero que ninguno nos quedemos sin
con dudas. ¿Me puede repetir eso, por favor? ¿El qué? Se llama Evangelio del Reino porque Dios quiere... El Evangelio del Reino porque Dios quiere que el hombre entre al reino. Y si el hombre puede entrar al reino es para formar parte de Dios, del reino de Dios. Entonces, si formamos parte del reino de Dios, hermano, ya somos reyes. ¿Ve usted qué hermoso esto? Porque el reino de Dios no consiste en oro ni en plata, sino en la misma misericordia de Dios, que siendo nosotros inmerecedores, Dios nos haya hecho reyes y sacerdotes. Amén. Bueno, hay otro nombre dado al Evangelio, y ese nombre se llama el Evangelio de la Gracia. ¿El otro cómo se llamaba? El anterior, Evangelio del Reino. Ese es el primero. Ese es el primero. Pero es el mismo Evangelio, porque el Evangelio son buenas noticias. El Evangelio de la Gracia. Gracia, más adelante vamos a estudiar lo que es la gracia. Pero el Evangelio de la Gracia es un evangelio en el que Dios nos da una buena noticia, teniendo nosotros una mala noticia. Entonces, ya no es solamente buena noticia para Israel, sino para nosotros. Para nosotros. Para entender esto, abramos nuestras Biblias, por favor, en Romanos 3:21. Dice así la Biblia, se lo leo. Pero ahora, aparte de la ley, se ha manifestado la justicia de Dios, testificada por la ley y por los profetas. La justicia de Dios por medio de la fe en Jesucristo para todos los que creen en Él. Porque no hay diferencia. Por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios, siendo que justificados gratuitamente por su gracia mediante la reconciliación que es en Cristo Jesús. Vea usted esto. La mala noticia, por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria de Dios. Esa es la mala noticia. Todos pecaron, no podemos hablar con Dios. Todos están bajo la ley del pecado. Estamos bajo la ausencia. Dice la Biblia, Dios no oye el pecado. Si un pecador se le acerca a Dios y le dice, Dios, dame un trabajo, o Dios, dame familia, Dios, dame para pagar la comida, Dios, eso no. Pero ¿por qué usted come? Por la misericordia de Dios, que es diferente. Pero Dios nunca se va a sentar con un pecador a dialogar, nunca. Dios dialoga con sus hijos. Amén. Y la única oración que Dios escucha es la oración de arrepentimiento, el último paso del hombre. Pero lo que me llama a mí la atención es de que por cuanto todos pecaron, están destituidos de la gloria. Mala noticia. Pero la buena noticia es de que hemos sido justificados. Hemos sido justificados. ¿Y qué quiere decir justificados? Más adelante lo vamos a estudiar. Hemos sido justificados por su gracia. Porque a Él le plació. Amén, amén. Justificados. Entonces, la buena noticia es de que ahora, si soy justificado, yo puedo tener un diálogo con Dios. Amén. Entonces, por eso se llama el Evangelio de la Gracia. Porque el Evangelio de la Gracia es un evangelio que el hombre predica cuando es un evangelio que el hombre predica aún sabiendo de que el precio del hombre es la muerte, es la destitución, es el fracaso. Llega Dios y le dice,
te quiero perdonar, te quiero dar vida nueva, te quiero enseñar algo maravilloso, te quiero enseñar algo poderoso, te perdono, tus pecados han sido perdonados, comienza una vida nueva. ¿Y cuánto vale? Nada. Ese es el Evangelio. Amén. Buena noticia. Hombre, dígame, hermano, si usted se va a morir, usted está condenado a muerte, y luego llegue su abogado y le diga, bueno, ya usted no se muere, digamos. Si usted no salta de alegría y si usted no se alegra, ese es el Evangelio de la gracia. Amén. ¿Alguna pregunta aquí? ¿Ninguna pregunta? Si no, él pregunta. Si no, yo pregunto, llaman a pregunta. Bueno, vamos a tener otro nombre que tenemos también al Evangelio. Y ya más o menos nos vamos adentrando a lo que es el Evangelio. El Evangelio eterno. Y para esto les voy a leer Apocalipsis 14, versículos 6 y 7. Dice: vi volar por en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno para predicarlo a los moradores de la tierra, a toda nación, tribu, lengua y pueblo, diciendo a gran voz: temed a Dios y dadle gloria, porque la hora de su juicio ha llegado, y adorad a aquel que hizo el cielo y la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Esto es Apocalipsis 14, 6 y 7. El Evangelio eterno, para que más o menos nos hagamos una idea, el Evangelio de la gracia es el Evangelio que ahorita se está manifestando, ¿verdad? Es el actual, es el que nosotros predicamos. El que quiera ser salvo, venga, que la salvación es gratuita, ¿verdad? Pero entonces, si el Evangelio son buenas noticias, eso quiere decir que todavía hay una buena noticia para Israel, otra mejor. Israel no va a ser arrebatada cuando nosotros seamos arrebatados al cielo. Más o menos, quiero que nos ubiquemos esto. Cuando el Señor venga, la iglesia del Señor, nosotros seremos arrebatados. Iremos al cielo. ¿Cuántos estamos esperando? Amén, amén. Yo estoy esperando. Amén. Pero lo que me llama la atención de esto es de que Israel, el pueblo de Dios, no va a ser arrebatado, sino que va a pasar 7 años de gran tribulación. Entonces, al haber 7 años de gran tribulación, esa mala noticia para ellos les va a dar: oh Dios, nos has vuelto a abandonar. Oh Dios, nos has vuelto a dejar. Estamos desolados, desamparados, dirá Israel. Pero entonces por eso es que aparece el Evangelio eterno. Porque el Evangelio eterno sigue siendo una buena noticia para Israel en este momento, porque Dios en medio de esa gran tribulación levantará hombres que les predicará a ellos. Por eso dice la Biblia: y vi un ángel que tenía el Evangelio eterno en su mano, y diciendo: este es el Evangelio, adorad al que vive. El juicio de Dios ha llegado, y el juicio de Dios se prepara para que ustedes lo adoren y le teman. Ese va a ser el mensaje del Evangelio durante la gran tribulación, el Evangelio eterno. Entonces, vamos a hacer un resumen. A ver, vamos a preguntar entonces: ¿cuál es la diferencia entre el Evangelio de la gracia y el Evangelio eterno? Estamos a tiempo, de la gracia es que estamos a tiempo para arrepentirnos y podamos hablarnos. Y es gratuito. ¿Y el Evangelio eterno para quién va a ser? Para Israel. Para Israel. Aquí no tenemos gentiles. Aquí es para judíos israelitas. Temer a Dios y darle, lo que nosotros cantamos: temer a Dios y darle gloria, porque sus juicios han llegado, y adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra. Porque ese es el mensaje del Evangelio. Va a haber un mensaje especial para los judíos, para que los judíos puedan llegar a ser salvos en medio de la gran tribulación. Pero ya la iglesia
Hace rato está desaparecida. ¿Hasta aquí me vamos entendiendo, hermanos? Amén. ¿Alguna pregunta? Estos son temas muy profundos, hermanos. Estamos en esta clase para aprender. Hermanos, ¿sí me va comprendiendo más o menos? ¿Sí? Bueno, estos son los nombres dados del Evangelio. Entonces, ¿cuáles son los 3 nombres dados al Evangelio? Uno, el Evangelio del Reino. ¿En qué consiste el Evangelio del Reino? En el que Dios quiere que entremos al reino para dar una buena noticia. Exactamente. La buena noticia es de que vamos a formar parte del reino. Y la buena noticia para Israel es de que el reino va a ser restaurado. ¿Más o menos vamos entendiendo esto? Amén. El Evangelio de la Gracia. ¿En qué consiste el Evangelio de la Gracia? El arrepentimiento. En que es gratuito. No se olviden de esto, que el Evangelio es gratuito. Y el Evangelio eterno Para Israel. es para Israel. Y eso lo encontramos en el libro de Apocalipsis, capítulo 14, versículos 6 y 7. Bueno, vamos a ir avanzando un poco. ¿En qué consiste? Bueno, vamos a mirar esto. ¿De dónde proviene el Evangelio? Y aquí yo les voy a comentar una cosa, que esto quede entre nosotros y entre los que nos están viendo. Yo estoy hablando con un musulmán y me empezó a hablar, no, que Alá, tal. Yo le digo, yo respeto tu doctrina y hay que respetarla. Usted no se ponga a discutir con ellos, no se ponga. Pero entonces yo me puse a pensar una cosa, porque la historia de Alá, de Mahoma, la historia dice que Mahoma estaba leyendo la Biblia. Entonces, Mahoma estaba leyendo la Biblia y llegó un momento en que el arcángel Miguel o Gabriel, no me acuerdo quién, se le presentó. Entonces el arcángel Miguel, al presentársele, le dijo, Dios me ha dicho que escribas esto. Y lo que escribió fue el Corán. Esto se lo enseñarás al pueblo y defenderás esta religión. Entonces, yo le hice esta pregunta. O sea que lo que tú me enseñas es por terceras personas, ¿verdad? Es decir, noten esto. El Islam, tanto como el mormonismo también, los mormones, creo que también, bueno, muchas doctrinas, dicen, a mí se me presentó un ángel y yo enseño lo que el ángel me mostró y yo escribo mi libro para que ustedes crean lo que el ángel me mostró, que fue algo que Dios le dijo al ángel, que el ángel me dijera a mí, que yo se lo dijera a ustedes. Ven esto, ¿verdad? Yo les dije, oye, pero si Alá habló con Mahoma, ¿por qué Alá no puede hablar contigo? Y te lo dice a ti directamente. Dice, no, es que Dios es muy santo, Dios es muy grande, Alá es muy enorme. ¿Sí? Entonces a los otros Dios directamente habló con ellos. Ahí está la cuestión. ¿Qué pasa? De que el Evangelio procede directamente de Dios. Amén. Entonces, si el Evangelio procede directamente de Dios, no hay terceras personas. Dios mismo fue y dijo, id a hacer discípulos. Yo se los enseño. Jesucristo mismo vino y dijo, el Evangelio ha llegado, crean en el Evangelio. Jesús mismo dijo, arrepentíos porque el reino de los cielos ha llegado. Jesús mismo dijo, empezó a enseñar acerca de la grandeza del reino de los cielos y la grandeza del Evangelio. Entonces, la pregunta es, ¿será que de terceras personas puede venir fresco un mensaje? Es como el teléfono roto. Y aquí yo sentiría personas. Sí. Una pregunta, yo estoy viendo una película, no sé mucho con ustedes, pero
estuve viendo la película cuando, yo no me acuerdo, el que estaba en las mazmorras, estaba en la cárcel, que él escribía. Las visiones que él tenía, Juan. Sí, Juan, era directamente de Dios. Bueno, ya, sí, claro, todo lo que está escrito en la Biblia no era de antes. es Dios, a diferencia de Claro. María, que el ángel le dijo a María, lo que está en tu vientre es santo y es Dios mismo que está en tu vientre. Eso es el único. Y otro caso de que un ángel le diga fue la esposa de Manoah, cuando la esposa de Manoah, y ese fue Dios mismo, que le dijo, en tu vientre va a haber un hombre que va a tener estas características, va a ser fuerte y esto. Pero luego Manoah se dio cuenta que ese ángel era Dios mismo. Pero solamente casos muy en los que un ángel le dice a un hombre, Dios me dijo que te dijera esto. Dios mismo es quien trata. Y Dios habla, dice la Biblia en el libro de Hebreos, habiendo Dios hablado muchas veces por medio de sueños, por medio de profetas, por medio de muchas formas. Había una forma en la que Dios hablaba en el tiempo antiguo y era por Urim y Tumim, dos piedras que tenía el sacerdote aquí en los hombros. Y Dios hablaba por medio de esas piedras, porque las piedras al ver una aprobación de Dios cambiaban de color o se movían. Bueno, era algo milagroso el Urim y el Tumim. Pero Dios hablaba por eso. Pero ya Dios dejó de hablar por eso. Ahora Dios habla directamente al hombre, al corazón del hombre. Por eso es que nosotros nos basamos directamente en la Biblia. Porque la Biblia es la palabra de Dios. Y si Dios no lo ha dicho, no perdamos el tiempo buscando si lo dijo o no. ¿Hasta aquí lo entendemos? Entonces, el Evangelio viene directamente de Dios y Dios mismo se encarga de enseñar. Por eso es que nosotros nos diferenciamos de tantas religiones que nacen y que de tantas cosas que nacen. Dicen, no, que es que apareció una nueva doctrina. Y el fundador de la doctrina es tal. Y el fundador de la doctrina es este otro tal. Bueno, nosotros el único fundador de nuestra doctrina se llama Jesucristo, el autor y consumador de nuestra fe. Amén. ¿Hasta aquí lo entendemos? Bueno. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? Salvación del alma. La salvación del alma. ¿Qué más? ¿Ustedes qué piensan? ¿Qué puede predicar? Arrepentimiento, pero hay un punto que el Evangelio tiene que estar bien predicado. ¿Cuál es? ¿Tan fácil? Piensen un poco. A ver, siempre que viene un pastor evangelista o que usted evangeliza a una persona, usted tiene unas palabritas claves que usted le dice. Mire, ¿qué? Jesucristo te ama y te quiere salvar. Pero hay algo más después de ahí. A ver, más o menos, al Jesucristo te ama y te quiere salvar. ¿Por qué yo digo esto? ¿El arrepentimiento? ¿Por qué Jesucristo me ama y por qué Jesucristo quiere salvarme? A ver, está fácil. Porque Él me amó. ¿Cómo? Porque me hizo. Porque Él te hizo, sí, pero... Porque es nuestro Padre, entonces es lo que Él quiere. Vamos, estás caliente, estamos calientes. A ver, sean muy suspicaces. ¿Cuál es el mensaje del Evangelio? El mensaje del Evangelio, ¿cuál es? Cuando llega un evangelista y le dice, hermanos, es que Arrepiéntase para que no te pecado. más o menos por ahí, pero aquí hay una palabra clave, perdón de pecados. ¿Por qué perdón de pecados? Porque somos pecados. Porque Cristo murió. ¿Me entiende? El mensaje del Evangelio es cristocéntrico. Eso quiere decir que el centro del mensaje del Evangelio es Jesucristo. El ministerio de Jesucristo, el nacimiento de Jesucristo, la muerte de Jesucristo, la sepultura de Jesucristo y la resurrección de Jesucristo. ¿Me entienden? Entonces, si yo no predico esto, la gente no va a creer.
el mensaje. Hermano, y esto es el ABC de nuestra vida, hermano. Esto es el ABC. Pero si nosotros no comprendemos esto, hermano, estamos perdidos. Totalmente perdidos. Yo puedo predicar del amor. Yo puedo predicar de la oración. Yo puedo predicar del nombre de Jesús si quiero. Yo puedo predicar de lo que yo quiera. Pero es que si quiero ver almas aquí en la iglesia, se debe predicar el mensaje evangelístico, el mensaje cristocéntrico, el mensaje que diga: mira, querido amigo, hay un Dios que murió por ti en la cruz, por tus pecados. Hay un Dios que fue sepultado, pero no se quedó sepultado, sino que resucitó para darnos vida eterna. Esto es importante, porque si nosotros no predicamos esto del evangelio, hermano, entonces, ¿en dónde estamos? Lo vamos a confirmar, lo vamos a corroborar en el libro de Romanos, capítulo 6. ¿Qué pues diremos? Romanos 6:1. ¿Perseveraremos en el pecado para que la gracia abunde? En ninguna manera. Porque los que hemos muerto al pecado, ¿cómo viviremos aún en él? ¿O no sabéis lo que los que hemos sido bautizados en Cristo Jesús hemos sido bautizados en su muerte? Porque somos sepultados juntamente con él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Porque si fuimos plantados juntamente con él en la semejanza de su muerte, así también lo seremos en la de su resurrección, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. ¿Qué quiere decir esto? Que el mensaje es: Cristo murió, fue sepultado y resucitó. Si tú quieres ser salvo, tú tienes que morir, ser sepultado y resucitar en una nueva vida con Cristo. Más o menos lo vamos entendiendo, hermanos. ¿Alguna pregunta? ¿Ninguna pregunta? ¿Todo claro? Amén. No me preocupen que yo les voy a hacer preguntas ahorita. No les quiero asustar, pero hay 30 preguntas para ustedes. Así que van cogiendo apuntes porque... Entonces estamos viendo el evangelio, ¿no? El evangelio es el mensaje. Tiene que llegar a mí. Ahora, ustedes van a encontrar en el libro de Hechos capítulo 2 un mensaje. En el libro se lo voy a dejar de tarea para que lo estudien, para que lo lean. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 17. Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 17. Del 16, del capítulo 17, del versículo 16 al final del capítulo. 17. A ver, el 10 aparte, el 17, todo. 17 a partir del versículo 16. Hechos 2, 17. ¿Cómo es? Hechos 2, Hechos 10 y Hechos 17. 16, 17. Hechos 17 del versículo 16 al final. 17, 16. Aquí usted va a ver algo curioso. Aquí hay 3 mensajes. Este es Pedro hablando con el... A ver, presten atención. Hechos 2. Vamos a analizarlo poco a poco. Vale. Hechos 2. En Hechos 2 usted va a encontrar un mensaje. Cuando se derrama el Espíritu Santo, Pedro comienza a tener un diálogo. Entonces Pedro empieza a decir: varones, hermanos, ese es mi teléfono. Disculpen, hermanos, qué vergüenza. Esto no sigan el ejemplo del pastor, hermanos. Disculpen. En Hechos 2 desciende el Espíritu Santo y dice: varones, hermanos, yo
Les quiero decir que esta gente no está ebria, ¿verdad? Puesto que es la hora tercera del día. Esto no es tan ebrio ni borracho, sino que esto es lo que el profeta Joel ha dicho, nos empieza a mencionar. Y este es el Dios que ustedes conocen. Y empieza a explicarles a esto. Entonces, a este Jesús que vosotros crucificasteis, que vosotros sepultasteis, Dios le ha resucitado de entre los muertos y le ha hecho Señor y Cristo. Vea usted el mensaje del Evangelio. Se tiene que hablar de la muerte de Cristo, la sepultura de Cristo y la resurrección de Cristo. En Hechos 10 usted va a encontrar el mismo mensaje. En Hechos 10 está Pedro, pero el mensaje del Evangelio no está predicado a los judíos, sino a los gentiles, por medio de Cornelio. De ahí ustedes se acuerdan el manto que desciende con un montón de animales, y que Dios le dice a Pedro: Pedro, levántate, mata y come. Señor, yo no voy a comer esa clase de animales impuros. No llames impuro lo que yo he santificado. Es una tipificación de lo que Dios iba a hacer. Él iba a derramar de su espíritu a un pueblo que no era judío. Entonces, aquí nos estamos dando cuenta que el Evangelio no tiene fronteras. El Evangelio no tiene límites. Todo aquel que quiera escuchar el Evangelio puede venir a escucharlo. No hay ningún problema. Amén. Una alabanza al Señor. En Hechos 17 está Pablo. Y Pablo, usted lo va a encontrar que Pablo está en Atenas. Entonces, si Pablo está en Atenas, imagínese usted el montón de filósofos que había en ese tiempo, escuchando aquí algo nuevo, algo nuevo, algo nuevo. Y Pablo vio un letrero que decía: al Dios no conocido. Lo hemos leído, ¿verdad? Entonces, cuando dice la Biblia al Dios no conocido, Pablo se llena de fervor. Señores, yo les quiero decir a ustedes de que yo he visto que ustedes tienen muchos letreros, pero hay un letrero que me ha llamado mucho la atención: al Dios no conocido. Y de ese Dios yo les quiero comentar. Y empezó a hablarles y a predicarles el Evangelio y de la resurrección. Entonces, cuando la palabra de Dios habla de la resurrección, es que nosotros tenemos que, la grandeza del Evangelio es de que nosotros tenemos a un Cristo vivo. La grandeza del Evangelio es que nuestro Dios no está muerto, nuestro Dios no ha dejado de existir. Él sigue siendo el mismo. Él murió en la cruz, pero no se quedó en la tumba, sino que Él se levantó y con Él una esperanza de vida maravillosa. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Hasta aquí entendemos el Evangelio, ¿verdad? ¿No les parece esto una buena noticia? Amén. Es una maravillosa noticia. Que Dios nos haga entender de que su misericordia está para nosotros. Uf, eso es maravilloso. Por eso es que Jesús, en el libro de Mateo 28, 18 y 19, Jesús empieza a decir, después de resucitado y todo, ¿ve usted cómo dice? Y Dios da una comisión. Dios mismo. ¿Por qué digo Dios mismo? Porque aquí vamos a hacer un pequeño debate. No estamos en el tema de unicidad, pero estamos en un tema que nos da a entender la unicidad. Porque nosotros, usted va a encontrar una persona que tiene el pensamiento de la Trinidad y siempre le va a sacar a usted el versículo 19. Por tanto, id y hacer discípulos de las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. El nombre del Padre, del Hijo. Vean, pastor, aquí está el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién lo dijo? Jesús. Sí, vean, sí, ven. Entonces, vamos a... Sí, que hay tres acá. Vamos a leer el versículo 18. Porque un texto sin contexto es un pretexto. Entonces, el versículo 18 dice: Señores, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Entonces yo le digo, tengo una pregunta: ¿quién tiene más poder?
más potestad, porque potestad es autoridad. ¿Quién está diciendo esto? El Hijo, ¿verdad? Lo está diciendo el Hijo. Entendimiento de Él, ¿no? ¿Quién tiene más poder, el Padre o el Hijo? Ah, no, el Padre. Pero es que aquí el Hijo dice, yo tengo poder en el cielo y yo tengo poder en la tierra. ¿Quién tiene más poder, el Padre o el Hijo aquí? El Hijo. Y el Hijo tiene que ser superior al Padre o el Padre tiene que ser superior al Hijo. Extraño esto, ¿verdad? Y el versículo 19 dice, por tanto, id y hacer discípulos a las naciones, bautizándolos. Hay una versión que dice, en mi nombre. Porque aquí, cuando se dice en mi nombre, se quiere decir que eres el Padre, eres el Hijo y eres el Espíritu Santo. ¿Y cómo se llama el Padre? Jesús. ¿Y cómo se llama el Hijo? Jesús. ¿Y cómo se llama el Espíritu Santo? Jesús. ¿Más o menos lo entendemos, Andrea? No lo sabía. Ya lo sabes. Te voy a preguntar eso, porque claro, si dicen que es el mismo, entonces el Padre de esa parte, Dios esa parte, Jesús esa parte y el Espíritu Santo esa parte, si a la final es uno solo, como dicen, entonces... Es que son solo. Es como decir, Andrea, tú eres madre, tú eres hija y tú eres tía. ¿Verdad? Ay, no, que voy para donde Andrea, dirá tu tía, dirá tu sobrina. Ay, no, pues yo voy para donde mi tía. Dirá tu hijo, pues yo voy para donde mi mamá. Y dirá tu madre, pues yo voy para donde mi hija. Pero tú eres tu sobrina. Yo le preguntaría a tu sobrina, ¿cómo se llama tu tía? Andrea. Y yo le pregunto a tu madre, ¿cómo se llama tu hija? Andrea. Yo le pregunto a tu hijo, ¿cómo se llama tu mamá? Andrea. Así es con Jesús. Jesús es Padre, Jesús es Hijo, Jesús es Espíritu. No tiene más ciencia. Entonces ve usted que Jesús mismo dice, yo tengo poder en el cielo, yo tengo poder en la tierra. Díganle a la gente que hay un Dios poderoso, bautícenlos en mi nombre, porque la gran comisión es predicar el Evangelio y que la gente se bautice y que sea salva. Amén. Una alabanza al Señor. Entonces, el propósito de nuestra iglesia es alcanzar a la gente por medio de la predicación del Evangelio. Las iglesias no se llenan por promociones o por la buena música o porque no. Nosotros debemos predicar el Evangelio y la gente debe escuchar el Evangelio y la gente se debe convertir al Evangelio. Amén. Amén. ¿Hasta aquí lo entendemos? Bueno, vamos entonces a entrar al siguiente paso, que es, si el Evangelio llega al corazón del hombre, se produce fe. ¿Qué es la fe? Certeza de lo que se espera, convicción de lo que no se ve. A ver, díganmelo con otras palabras. Fe es cuando nosotros confiamos y tenemos fe en el Señor que algo va a suceder, pero no lo vemos en el momento, lo vemos a través de lo que va pasando. A ver, adelante. Persona que confía en algo, aunque no se ve, aunque no lo vea. A ver, ¿quién más quiere participar? A ver. Es creer que Dios va a hacer algo teniendo la convicción de ese algo. Creer que Dios lo va a hacer, estando convencido de que lo hará. Me gusta mucho eso. En primer lugar, la fe es el canal por el cual yo me comunico con Dios. En primer lugar, ya está. Hebreos 11:6, porque sin fe es imposible agradar a Dios. Si yo quiero agradar a Dios, yo tengo que tener fe.
Si mi fe es chiquitica, pues veré cositas chiquiticas. Si mi fe es grandotota, hombre, ¿ustedes se acuerdan por qué Dios le dijo a Pedro, hombre de poca fe, ¿por qué dudaste? ¿Dudó? Claro, se hundió. Bueno, es que en él tenía que haber una fe impresionante. Ver a Jesús caminar por las aguas. ¿Qué es esto? Hay unos sinvergüenzas que dicen que Jesús congeló el agua. ¿Congeló el agua? Sí, hay unos sinvergüenzas que dicen que Jesús congeló el agua. No tienen ni idea de lo que dicen. Porque Jesús, cuando hace un milagro, lo hace completo. ¿No? Y Jesús lo ven caminando en plena tempestad. Escuche bien, en plena tempestad. Que de entre las nubes aparezca Jesús caminando entre las aguas. No temáis, soy yo. Entonces que Pedro, atrevido, también le dijo, si eres tú, hazme que yo también camine. Entonces dice la Biblia que Jesús le dice, ven. Y Pedro se lo creyó y empezó a caminar por entre las aguas. ¿Usted sabe qué es caminar por las aguas sin hundirse? Eso es un milagro, hermano. Y yo quiero que ustedes lo vean desde ese punto. El peso del cuerpo, que no se hunda, eso solamente Dios lo puede hacer. Pero Pedro se lo empezó a creer y cuando empezó a caminar, dijo, uy, esto no puede ser cierto, no puede ser cierto. ¿Dudó? Maestro, sálvame, maestro, sálvame. Hombre de poca fe. Si el canal es corto, pues hermano, usted se va a estrellar. Si usted no cree en Dios, si usted no cree en lo que Dios ha hecho, si usted no confía en lo que Dios le da, Lo que uno le pide a Dios. estamos perdidos. Recuerdo una vez que yo le dije a mi esposa, el día en que yo salga de este sitio, porque los pastores vivimos por la fe. Nosotros no trabajamos en lo secular. Nuestro trabajo es velar por la salvación de cada uno de ustedes, orar, evangelizar, ayudar. El día en que yo salga de este sitio a pedir ayuda, a pedir dinero, a pedir algo, o a salir a trabajar, yo entrego mi licencia pastoral. Yo no soy más pastor, porque si Dios no me sostiene, a mí no me sostiene nadie. Amén, así es. Es que tiene que ser así. Convicción. ¿Y a Dios cómo le agrada eso? Palabra tiene que producir en ese hombre fe. Amén. Por eso es que nosotros tenemos que hablar de que si el hombre escucha el Evangelio, va a escuchar las maravillas que Dios hace, va a escuchar la obra redentora de Dios, va a escuchar el milagro de Dios, y eso tiene que producir en ese hombre Fe. Es donde entendemos que Hebreos 11:1 dice que es la certeza de aquello que se espera, convicción de eso que no se ve. Hasta aquí lo entendemos. ¿Alguna pregunta? Hermano, entonces realmente nosotros cuando llegamos a tener fe tenemos una fe verdadera, porque si vemos los apóstoles, todo lo que veían, todo dudaban. Ellos, hubo muchas cosas cuando caminaron encima de las aguas, cuando la tormenta, siempre ellos estaban dudando y ellos lo tuvieron ahí y vieron sus ojos. A nosotros nos lo cuentan y nosotros hemos creído de verdad. Y si tenemos fe, nos falta mucha fe, pero si la fe, nosotros tenemos esa fe por la convicción. Ellos tuvieron ahí el ejemplo, lo tuvieron vivo y ellos no tenían que estar a toda hora recordando. Ese es el problema, por eso es que por eso es que Dios le dijo a Judas, es una de las bienaventuranzas que están fuera del mensaje del sermón del monte. Bienaventurados los que sin ver creyeron. Jesús se lo dijo a Judas, a Tomás, porque Tomás decía, hasta que yo no meta el dedo en su llaga, yo no meta el brazo en su costado, yo no creo que Jesús resucite. Y se le aparece el Cristo resucitado.
Tomás, ven acá, mete tu dedo aquí. Y ahí sí cae, Señor mío, Dios mío y Señor. Cuando Felipe también le dice, Cuando Maestro, Felipe. muéstranos al Padre. ¿Por qué? Porque hay una bienaventuranza. Qué bonito es creer sin ver. Dice el libro, dice el apóstol, porque si lo que aguardamos es lo que vemos, ¿de qué sirve aguardarlo? Si lo estamos viendo. Pero si lo que no vemos lo aguardamos, nos da más ilusión cuando lo veamos. ¿Me entiendes lo que le digo? Nosotros no hemos visto a Cristo, pero cada día más anhelamos verle. Y lo vemos Y lo vemos mediante de lo que lo ha hecho. Él ha dejado sus huellas. Pero algún día, yo no sé usted, pero mi esperanza es verlo cara a cara. Esa es la fe. Lo vemos y lo sentimos. Entonces, hay tres maneras en las cuales la fe se debe manifestar para que el cristiano esté fundamentado. Entonces, lo vamos a ver detenidamente. Y si hay algún hermano que tenga alguna pregunta, por favor, me comunica. Perfecto. Vamos a hablar de que la fe es necesaria para la salvación. Marcos capítulo 16, versículo 16 dice: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. San Marcos 16, 16. El que creyere y fuere bautizado será salvo. Eso quiere decir que si tú crees a lo que Dios ha hecho en tu vida, tú serás salvo. Por eso es que... Sí, No. ¿tienes alguna pregunta? Vean. Dice la Biblia que Pablo y Silas estaban en la cárcel y empezaron a cantar. Se produjo un terremoto y se abrieron las celdas. De la Biblia, en los Hechos. Y el centurión, el soldado, iba a coger una espada y se iba a matar, porque si se escapaba un preso, la vida de ese preso cobraba por el soldado. Entonces él se iba a matar. Me parece bonito esto, porque Pablo le dice al centurión: tranquilo, que aquí estamos todos, no se emociona ninguno. Y dice el centurión: ¿qué debo hacer para ser salvo? Entonces la respuesta de Pablo, ¿cuál fue? Cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Cree en el Señor. O sea, si el hombre no cree, no es salvo. Si el hombre no cree a lo que Dios le dice, mira, y aunque te parezca irónico, pero Jesucristo vino al mundo. Jesucristo murió por tus pecados. Jesucristo perdonó tus pecados en la cruz. Jesucristo murió, fue sepultado, pero resucitó. ¿Lo crees? Porque si tú lo crees, serás salvo. Pero si tú no lo crees, serás condenado. Dice, nuestra justicia, nuestra salvación es por medio de la fe. El hombre ya no es salvo por las obras, sino que es salvo por la fe que el hombre tiene para con Dios. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Por eso, la salvación del hombre está determinada en la medida en que el hombre crea que Jesucristo perdonó sus pecados. Que dígame, ¿cómo Dios va a ver esta reacción? Uy, sí, Dios es bueno, Dios es esto, tal. Y al día siguiente dice: no, pero es que yo no sé si Dios existe. A ver. No, es que... Y pongo en duda la palabra. ¿Usted quién sabe quién escribió esto? ¿Quién sabe si Dios hizo esto? ¿Quién sabe si Dios hará esto? ¿Quién sabe si Dios me perdonará? ¿Quién sabe si... No. Está dudando. Eso es duda.
Y la Biblia dice en Hebreos 11:6, sin fe es imposible. Entonces, si el hombre no tiene fe, es muy difícil que el hombre sea salvo. Pero si el hombre a ojos cerrados dice, sí, yo creo en que Dios puede, yo creo en que Dios puede sostenerme, puede cambiar mi vida, yo creo que Dios ha hecho una obra grandiosa, y por eso es que todos los que hemos conocido a Dios le hemos dado gracias a Dios por lo que Él ha hecho. Amén. Si le damos gracias a Dios por lo que Él ha hecho, es porque creemos que Él lo hizo. Amén. Porque si no creemos que Él lo hizo, ¿para qué vamos a agradecer algo que Él no ha hecho? Sí, Señor. Hay que ser lógicos. Hay que entender el Evangelio desde un punto de vista lógico. Porque la fe para la salvación es la convicción de que Dios hizo algo para que yo fuese salvo. Si Dios no hizo nada por mí, pues yo qué voy a creer. Pero Él lo hizo todo. Amén. Amén. Una alabanza al Señor. Gloria a Dios. Hay otra fe, bueno, no es que haya otra fe, hay otra visión de la fe que el hombre debe tener. Y es la fe como fruto. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. ¿Nota usted que la fe aparece como uno de los resultados del fruto del Espíritu? Amén. ¿Alguien me puede decir en qué consiste la fe como fruto? A ver. Cuando nosotros creemos que una persona llega a los pies del Señor y se convierte. Más o menos, vamos por ahí. ¿Nota usted que el fruto del Espíritu es un fruto que sale después de haber tenido un convencimiento de que Dios ha hecho la obra? Entonces ahora Dios va a hacer la obra en mí y como resultado va a aparecer un nuevo nivel de fe, que es la fe como fruto. ¿Más o menos lo vamos a entender, Mario? ¿Se entiende más o menos? Entonces, si la fe aparece, la fe como fruto, ¿en qué consiste esa fe? Cuando somos llenos del Espíritu Santo. No. El fruto del Espíritu, o sea, de la fe, es un cambio que hace poco a poco algo lo transforma. Por eso que el fruto del Espíritu pues, se manifiesta en cada uno de nosotros entendiendo acerca de la palabra. Y después de mansedumbre, la paciencia y todos los frutos del Espíritu Santo que hay. Entonces hace de que el hombre dentro de sí mismo cambie su forma de ser para agradar y para seguir adelante. Bueno, más o menos hay algo, pero no es muy concreto. Hace que el hombre cambie de pensamiento. Sí, porque es que la fe, como bien lo hemos dicho, es ver las cosas desde otro punto de vista. Es que el enemigo de la fe es la realidad. ¿Me entienden? Hermano, si hemos obtenido esa fe por Dios, entonces viene el Espíritu Santo y es el que nos va guiando, ¿verdad? Hacia toda la, es el Espíritu de Dios el que nos va moldeando, nos va, ¿cómo le digo? Vaya, por ejemplo, nos hace ser nosotros pasivos, humildes. Bueno, todo eso, ¿verdad? Que el Señor quiere hacer en nosotros y nosotros dejamos. Sí. Que el Espíritu de Dios Cuando nos va nos guíe, esa fe más bien va a ir creciendo en nosotros. Exactamente, más o menos vamos por ahí. Noten ustedes esto. Porque como les decía yo anteriormente, si el enemigo de la fe es la realidad me va a impedir ver a mí qué es lo que hay detrás de esa parte. No, es que la nevera está vacía. La realidad. No, es que no tengo trabajo y por lo tanto no tengo para comer. Esa es la realidad. No, es que mi hijo, estaba yo visitando a un hombre, miércoles fui, un niño que tiene estreptococos, tiene agua en los pulmones, tiene que ponerle drenaje y todo, un niño de 23 meses. Esa es la realidad. ¿Entiendes? ¿Hay que quitarle la fe? ¿Cómo?
tener todos esos problemas es no que, porque en realidad lo que nosotros vemos, tenemos fe, pero la realidad es esa. Entonces, para que sigamos creyendo, es tener fe de que esa personita, digamos el niño enfermo, va a salvarse. Es que esa es la cuestión. Y si no se La fe salva, como mucha fe. gente por eso flaquea y no deja de tener esa fe. A ver, yo les digo, ya luego vamos a hablar de la fe para milagros. Eso es otra cosa. No, yo lo estoy, Perdón, yo me siento correcto. yo lo estoy viendo desde ese punto de vista, porque mucha gente nos pasa, lo veo yo desde que no estoy en la iglesia bien como ustedes. Dice, yo tengo fe, pero mucha gente dice, bueno, yo tengo fe y él va a cambiar y eso va a cambiar y yo voy a tener trabajo y yo tal cosa, pero no se ve. Exactamente, porque es que la fe está mal enfocada. Porque yo no tengo fe para que ocurra un milagro. Yo tengo fe es en Dios. Entonces, si yo tengo fe en Dios, esa es la fe del fruto. La fe del fruto es, yo estoy convencido de que Dios está conmigo. Yo estoy convencido de que Dios a mí no me va a dejar desamparado. Yo estoy convencido de que Dios a mí me va a hacer algo, pero yo no sé de dónde lo va a hacer, yo no sé cómo lo va a hacer, pero de que lo va a hacer, lo hace. Señor, yo no sé, mis padres me dicen, yo no, usted si sigue cristiano, usted se va de la cara. Yo, Señor, yo no sé, pero yo te amo a ti, yo he puesto mi confianza en ti, yo necesito. La fe como fruto es esa fe en la que yo me fortalezco, me enraizo en una convicción. Yo le he entregado mi vida a Cristo porque estoy convencido de que Cristo va a hacer algo. No sé de qué. ¿Me entiendes? Entonces, la fe nunca puede flaquear, porque el momento en que flaquea la fe, el canal se cierra. ¿Entiendes lo que les digo? Si yo no tengo fe, se cierra el canal. Y al cerrarse el canal, pues ¿cómo Dios te va a bendecir? Entonces, ¿por qué? Y es que la Biblia está llena de promesas que nosotros tenemos que alimentar nuestra fe. Por este punto. Claro, todo comienza a funcionar en que yo todas mis cargas se las dejo a Dios y yo descanso. Señor, no tengo trabajo, no sé. Yo confío en ti. En paz me acostaré y así mismo dormiré, porque soy tú que vas a recibir. Yo confío en ti. Señor, se me presentó este problema con este juicio que tengo. Bueno, es un momento de tribulación. Ve, hermano, hace 5 años estábamos haciendo la reforma de este local. Y había un hermano que vino aquí, que estaba recién convertido, que en su vida pasada había hecho algo de lo cual la ley le juzgó y tenía libertad condicional y estaba a espera de juicio. Cuando llegó a la iglesia, para que ustedes sepan esto, Jesucristo lo cambió, se bautizó, todo bien. Pero algunos hermanos empezaron a orar al Señor, que no lo metan a la cárcel, que no lo metan a la cárcel, que no lo metan a la cárcel. Oración mal hecha, ¿por qué? No es porque no solamente fuese la voluntad de Dios, porque usted no conoce los propósitos de Dios. Señor, tu voluntad, tus propósitos. Señor, porque el propósito de Dios no es solamente el bien para uno. Dios sabe por qué hace sus cosas. Entonces, ¿qué pasa? Yo me acuerdo de una reunión de pastores, que el hermano llegó y estábamos todos los pastores sentados y llegó el hermano, hermanos, oren por mí. Hoy yo tengo que presentarme en la cárcel de Valdemoro porque me voy a ingresar y me darán 4 años de cárcel. Hermano, es que hay que sujetarse a la fe. ¿Qué? Hermano, qué hermoso. En esos 4 años, ya lleva 2 años y medio, evangelizó a un hombre de la cárcel. El hombre salió de la cárcel y me llamó. Le estoy evangelizando, yo le estoy visitando. El hijo de él es el que tiene el problema de los pulmones, imagínate. O sea, no fue a propósito de Dios esto.
El hermano puso su confianza en Dios. Señor, tú tendrás un propósito, yo confío en ti, yo creo que tú vas a hacer la obra, mi vida está puesta en ti, yo descanso. Esto es muy hermoso, hermano. Si nuestra confianza la tenemos puesta en Dios, nosotros tenemos que estar convencidos de que Dios va a salirnos con una bendición enorme en el momento que menos nos diga. Por eso es que es la fe como fruto. Estar convencido, descansar en Dios, hermano. Usted tiene tribulaciones, descanse en Dios. Usted está tribulado porque usted quiere estar. Esas son las personas que yo les llamo masoquistas espirituales. Yo los llamo así. Les gusta sufrir, les gusta llorar y les gusta pasar tribulación. ¿Acaso no hay una en paz para todos? Estaríamos a descansar en Dios. Bueno, yo